Buenas a todos los jugadores y bienvenidos a Aventura en Asturias. Güey, vamos a pasar un buen rato aprendiendo de la lengua y de la cultura en Asturias. Tenéis que superar 3 rondas de pruebas para pasar a la prueba final y demostrar cuánto sabéis. Vamos allá. Empezamos con la primera ronda, que lleva palabras asturianas. Vos voy a decir una palabra en asturiano y tenéis que decirme qué significa. Y prestad atención porque puede haber sorpresas. Para empezar con una facilina, vamos a empezar con qué significa la palabra guaje. De opción A tenemos niño, la B gato y la C amigo. La opción correcta ya la A, niño, ya que en Asturias decimos guajo o guaja para referirnos a un niño o una niña, un niño o una niña. La segunda pregunta Y, ¿qué significa esbardear? Que tenemos también 3 opciones, la A saltar, la B hablar mucho y la C divertirse. La opción correcta ya la C divertirse, porque esbardear significa que estamos pasándolo bien o que estamos divirtiéndonos. Por ejemplo, ahora podríamos decir espero que vos estéis esbardeando, pero que lo estéis pasando bien. Y por último, ¿qué significa prestoso? A, contento, B, rápido y C, bonito. La opción B, Y falsa, y la A, contento. Si algo ye prestoso, ye que te presta, que te fai sentir bien. Ahora vamos a pasar a la segunda ronda, que ye de cultura de Asturias. Espero que tengáis buena conciencia de la nuestra historia, de la nuestra tradición y de la nuestra gastronomía. Vamos a comprobarlo. ¿Qué ye la sidra? Opción A, bebida típica. Opción B, un baile tradicional. Y opción C, un tipo queso. La respuesta correcta ye la A, una bebida típica. Sabemos que la sidra ye una bebida asturiana feita con manzanes y que ye típica de Escanciala dende el alto para hacer espuma. La segunda pregunta, ¿cómo se llama el instrumento musical tradicional asturiano? A, flauta, B, gaita y C, tambor. La opción correcta ya la B, la gaita, ya que ya sabemos que es bien famosa y que suenan a cenderes como los mercados o como las fiestas tradicionales. Y por último, ¿qué fiesta se celebra en el concello de Llanes con desfiles de banderes? La opción A, el Día de les Bandes. Opción B, la fiesta del pastor. U opción C, las fiestas de San Roque. La opción correcta ya la C, las fiestas de San Roque, que sabemos que incluye un desfile de banderas muy vistoso y una muy buena fiesta de Prau. La tercera ronda vais a completar unas frases en asturiano. Vos voy a dar una oración incompleta y tenéis que decir cómo acabaría. Aprestáis vos. La frase 1. Cuando tengo alguna pregunta, digo que tengo alguna. La respuesta sería endruguina. La frase 2. Cuando alguien falla algo bien, decimos que fixéstelo de cine. De cine significa que se hizo perfecto o muy bien. Y por última, para expresar que estoy sorprendido o impresionado, puedo decir home, ya que home se usa en muchas situaciones, pero también para expresar sorpresa o admiración. Y ahora ya algo más complicado, pero venimos con el minijuego final que ya descubre el paisaje. Voy a daros unas pistas, pero esta vegada las descripciones son más largas y complicadas, así que prestad atención. Este paisaje único combina un gran prau verde de acantilado donde puedes ver vacas pastando cerca al mar. Ya conocido como uno de los lugares más tranquilos y bonitos del occidente de Asturias. El Cabo Vidio. Y un paisaje natural, donde hay gigantescos montes de roca y el río Sella pasa cerca. Los picos de Europa. Y por último, y una viña mariñana, conocida por la so yoncha y les cases de colores. Cudillero. Y con los aciertos que lleváis, finamos Aventura en Asturias. Espero que vos prestar a aprender un poco más de la lengua y de la cultura asturiana y gracias por participar y hasta la próxima.